¿No tienen ganas de saludar? Ok. Bueno, pues ¿cuántos están agradecidos con el Señor? ¿Verdad? Bueno, pues vamos a 2 Corintios 8. Vamos a leer. Dice como título, la ofrenda para los santos. Y dice Pablo, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en la grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riqueza de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado ha dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y luego en el 12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta. Dice, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene, ¿verdad? Y habla cómo esta iglesia estaba en prueba de tribulación, ¿verdad? Y sin embargo dice que hasta le rogaron para que los dejase dar, ¿verdad? Y ahí es donde está la generosidad, dice, porque más allá de sus fuerzas, ellos daban y rogaban que les permitieran dar. ¿Y qué es lo que dice aquí? ¿Verdad? Que así es cuando es acepta delante de Dios, porque dan según lo que tienen, ¿verdad? No lo que no tenemos. Dios no nos va a pedir algo que no podamos dar. Así que vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y que su gracia sea derramada en cada corazón. Señor, te damos tantas gracias, Padre Celestial. Gracias por tu bendición, por tu provisión. Gracias, Señor, porque tú eres el ejemplo de la generosidad, Señor, dándonos lo más preciado que fue a tu Hijo, Dios. Gracias, Señor. Permite, Señor, que en cada persona, Señor, sea derramada esa gracia, Señor, para que podamos dar con generosidad, Señor. Bendecimos a cada corazón que hoy ha dispuesto, Señor, a darte, Señor, de voluntad, Padre, porque nada es por obligación. Que sea con un corazón agradecido, lleno de gozo, Señor, porque es para extender tu reino. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pues van a pasar y si quieren pueden hacer transferencia en el número que te está apareciendo en la pantalla. Torres Kids, los niños pueden pasar a sus salones y vamos a ver una serie de anuncios. Se acerca el día, su luz disipará la oscuridad, resplandecerá, se acerca el día, su gloria llenará cada ciudad, por la eternidad está por suceder. Todos van a ver al Rey volviendo, está por suceder. Todos van a ver al Rey volviendo. Se acerca el día, la noche está avanzada. Mi amado viene, pronto viene. Se acerca el día, la noche está avanzada. Mi amado viene, pronto viene. Se acerca el día, la noche está avanzada. Mi amado viene, pronto viene. Como ya vimos, ¿verdad? Hay un retiro de matrimonios para todos los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios hay acá? Ok, es del 4 al 6 de septiembre y
pues están todos los matrimonios invitados, va a ser en Acapulco, tiene un costo de 11,500 más el transporte, ¿sí? Así que anótense con Pau y Enrique, sí, allá está Pau, sí, pueden anotarse, pueden ir abonando, sí, entonces van a estar como invitados los pastores Alan y Alma Hernández de Amistad Saltillo, ¿sí? Entonces vayan apartando su lugar, pueden ir abonando, ¿sí? Para que puedan aprovechar, es del 4 al 6 de septiembre en Acapulco, en el Hotel Emporio. Así que pues están todos invitados, los matrimonios obviamente, ¿eh? Pueden anotarse al final de la reunión, ¿ok? Bueno, que Dios los bendiga, vamos a la palabra. Noches. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿No? ¿Sí? Ya, ok. Bueno, pues buenas noches nuevamente a todos, ¿cómo están? Si esta noche tuvieras que elegir entre algunas palabras, quiero que tú puedas elegir la que piensas que es mejor para ti. Las palabras de las que quiero hablarte esta noche tienen que ver con veneno y muerte. Y las otras palabras tienen que ver con vida eterna y Jesús. Así que reflexiona un segundo sobre esas palabras y trata de elegir la que más creas que te conviene. Y yo creo que es muy sencillo el definir nuestra respuesta, ¿verdad? ¿Qué podemos elegir? Y esta noche yo quiero llevarte un poco a entender por qué el Dios que nos ama tanto no vino a señalarnos, no vino a condenarnos, sino vino para darnos de su amor, de su paz, de su gracia y la promesa de una vida eterna para cada uno de nosotros. Así que quiero que me acompañes y oremos esta noche. Señor, te damos tantas gracias. Gracias por esta hermosa noche, Señor. Te agradecemos que has estado con nosotros durante el transcurso de este día. Nos has guardado, nos has cuidado, nos has traído hasta aquí esta noche, Señor. Y no es una casualidad que estemos hoy aquí, Señor. Es tu gracia, es tu amor, Señor. Señor, la que nos ha alcanzado, la que nos permite estar aquí esta noche, Padre. Te agradecemos tanto, Espíritu Santo, que la palabra de hoy tú la dirijas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bueno, yo quiero que abramos nuestras Biblias y podamos ir al libro de Juan, San Juan, capítulo 3. Y vamos ahí a empezar este tiempo con una palabra. Y bueno, entonces San Juan capítulo 3. Verso 15. San Juan capítulo 3, verso 15 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizá es una palabra que has leído, has escuchado muchísimas veces, pero un poco el contexto de esta palabra es que San Juan capítulo 3 está hablando acerca de un hombre que se acerca a Jesús y está hablando de Nicodemo, ¿verdad? Ahí en casa puedes tú leer esta historia, está hablando de Nicodemo y Nicodemo se acerca a Jesús para cuestionarlo, ¿verdad?
Y Jesús le dice que es importante, que todo hombre tiene que nacer de nuevo. Y le empieza a hablar acerca de la razón del ministerio de Jesús. Y le dice, porque es necesario, dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y las palabras que le anteceden en el verso 14 de este mismo capítulo, le dice, y como Moisés fue levantado, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dice, y como Moisés se levantó una serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y a lo mejor Nicodemo no lo entendía porque el Señor Jesús le estaba diciendo que él no lo podía entender, pero que era necesario que todo hombre tiene que nacer de nuevo. Y en su carne a lo mejor no lo entendía, pero era necesario que el Espíritu Santo le revelara esta palabra. Nicodemo no era cualquier persona, era un hombre altamente estudiado en la ley de Moisés. Nicodemo no era cualquier persona que había cuestionado o le había preguntado a Jesús. Era un hombre que conocía la palabra perfectamente bien, altamente estudiado en la Torá, en la ley. Y él sabía, él no había reconocido a Jesús y le pregunta esas palabras. Y el Señor Jesús le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y con este contexto quiero que vayamos a esa historia. Y yo le he puesto esta noche a esta charla, mirar para vivir. Y si vamos al libro de Números, capítulo 21, vamos a encontrar esta historia a la cual el Señor Jesús le hace referencia a Nicodemo. En ese momento de la historia, de la plática, el Señor Jesús trae esta historia, trae esta narrativa. Y Números capítulo 21, verso 5, dice así, ahí si me quieres acompañar, abre tu Biblia y sígueme con la lectura con tus ojos. Y dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? El pueblo de Israel que había cruzado el desierto, dice, le está cuestionando a Dios y a Moisés. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Y cuál era el pan liviano que está haciendo mención acá? El maná, ¿verdad? Exactamente. Ese era el pan al cual se refería el pueblo. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y dice, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Cuánto murió? Mucho, ¿verdad? No habla en una cifra específica, pero dice que murió mucho pueblo por la consecuencia de la mordedura de esa serpiente. Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado en contra de Moisés. No, ¿verdad? ¿En contra de quién hablaron? De Dios, del Señor. Hemos pecado por haber hablado en contra de Jehová y en contra ti. Y le dice, ruega al Señor para que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente
y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué dice? Vivirá. Dice, cualquiera que fuere mordido, dice, y mirare a ella, vivirá. Verso 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y ¿qué pasaba? Vivía. El pueblo le dice a Moisés que han pecado, que reconocen su condición de pecado, pero le dicen que ore al Señor. Se ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Quitó las serpientes? No, ¿verdad? El Señor no actuó como el pueblo estaba pidiendo. El Señor le dio una solución diferente al problema que estaban viviendo. Y podemos ver que cuando una serpiente mordía a la persona, el veneno de esa serpiente corría tan rápidamente que fulminaba y mataba a las personas, y mucho pueblo murió por esta situación. Y esto tiene que ver con el pecado. Esto tiene que ver con un antecedente, el pecado. El pecado es una condición mortal que no podemos curar nosotros. El pueblo clamó a Dios, le pidió a Moisés que clamara a Dios para que retirara las serpientes. Y el Señor le dijo a Moisés, hazte un asta y coloca una serpiente. Y todo aquel que hubiese sido mordido solamente tenía que hacer, ¿qué tenía que hacer? Ver a la serpiente. ¿Tenía que hacer otra cosa distinta a esa? Algo a lo mejor tan simple, ¿no? Pero tenía que, imagínate si alguien estaba a una distancia tan lejos de la serpiente, pero el que estaba tan cerca solamente tenía que girar su cabeza, ver a la serpiente, y inmediatamente, dice la palabra, sanaba. Y el veneno de esa serpiente mataba a las personas. Y el veneno tiene que ver con el pecado que hoy existe y convive con nosotros. Romanos 3:23 nos señala acerca de nuestra condición, de aquel hombre que se encuentra viviendo en pecado, el hombre que ha pecado. Dice, por cuanto todos pecaron, se están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es una condición mortal que nosotros humanamente no lo podemos curar. Dependemos de alguien superior para ser sanados de los pecados. ¿Quién es ese alguien superior a quien tenemos que mirar? A Jesucristo. Él es quien nos salva, quien nos sana y quien nos promete no una muerte eterna, nos promete una vida eterna. Por eso la pregunta era, ¿qué prefieres, veneno o morir? ¿O Jesucristo y una vida eterna? ¿A quién tenemos que ver? En nuestra condición, en cada momento donde nos encontramos inmiscuidos en un pecado, ¿a quién tenemos que ver? Y la Biblia enseña que el Señor le pidió a Moisés que levantara una serpiente en una asta. Y esa era la solución para que ellos pudieran sanar
de la mordedura de la serpiente que los llevaba a una muerte inminente. Lo mismo pasó con Jesucristo. Jesucristo fue levantado, fue muerto en una cruz. Él tomó el lugar de esa serpiente. Por eso le está hablando el Señor Jesús a Nicodemo y le dice, así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, de la misma manera es necesario Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Jesús tomó el lugar de nosotros. Él murió en una cruz. Y dice así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús tomó nuestro lugar. En él Dios hizo justicia. Él tomó nuestra condición de pecado. Él se hizo pecado por nosotros. Y era algo tan sencillo, tan simple. La medicina que Dios le dio al pueblo para poder ser sanados. Hace tiempo pasamos por una pandemia y según los que conocen y saben, dicen que para poder desarrollar un antídoto o un remedio o un medicamento para poder solucionar algo como esto, tiene que pasar mucho tiempo para que se pueda desarrollar un antídoto. Y el Señor no le pidió al pueblo que desarrollaran un antídoto ante el veneno de la serpiente. Solamente les pidió fe para poder creer que con una sola mirada hacia ese lugar era suficiente para ser sanados. Les pidió fe para poder actuar con decisión. Hebreos capítulo 12 y verso 2. Dice, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. ¿En quién deben estar puestos nuestros ojos? En Jesús, ¿verdad? A veces nosotros queremos solucionar nuestros problemas, queremos darle una solución al pecado que hemos cometido. Buscamos fórmulas, buscamos métodos. Y la Biblia dice, pon tus ojos en Jesús. Él es el autor, Él es el consumador de la fe. Y San Juan capítulo 3, verso 15, el versículo que leímos al inicio, dice, todo aquel que en Él cree, dice, todo aquel que en Él cree, y creer es poner tu mirada de fe en Jesús. Eso es creer, estar convencidos que Jesús es la solución y la respuesta para cada uno de nosotros. Y si volvemos a la historia de Nicodemo y Jesús, le dijo, no lo puedes entender. En tu carne no lo puedes entender, pero en tu espíritu y en tu fe lo vas a entender. Vas a encontrar la solución. El pecado muchas veces nos ahoga. El pecado tiene un propósito. El pecado tiene la finalidad de matarnos, matar nuestra fe, matar nuestra relación con Dios.
El pecado tiene el propósito de desviarnos y nos quiere llevar a un lugar donde el pecado habita, que es la muerte eterna. Pero nosotros que hemos conocido y hemos recibido a Cristo, solamente tenemos que verlo a Él. Tener una actitud como el pueblo que una vez que reconoció que el pecado tenía consecuencias, que el pecado tuvo consecuencias, el murmurar contra Dios y contra Moisés tuvo consecuencias. El pecado siempre va a tener consecuencias. Aunque nosotros nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, confesamos nuestros pecados, pero siempre va a haber una consecuencia. No va a quedar sin pago, va a haber una consecuencia. Es por eso que siempre estamos alertando. El pecado trae una consecuencia. El amor de Dios es para siempre. Si tú lo miras a Él, Él te ofrece una redención, una paz. Él nos perdona. Él tiene misericordia de nosotros. La consecuencia del pecado de este pueblo fue el juicio de Dios a través de esta plaga de serpientes, ¿verdad? Pero Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, para que lo podamos ver a Él. San Juan 19:20 creo dice, si no me equivoco, consumado es. Todo lo que se tenía que hacer ha sido hecho por medio de Jesucristo. Nada falta por hacer. Todo ha sido hecho. Y no es bueno que nosotros aún sigamos conviviendo con el pecado. Aún como cristianos, aún como creyentes. No es sano, no es bueno que vivamos conviviendo con el pecado. Tenemos que ver a Jesús. Tenemos que creerle a Él. Cuando escuchamos la palabra, pero cuando hacemos todo lo contrario a lo que la palabra dice, estamos negando nuestra fe. Cuando escuchamos la palabra y Dios nos habla a través de ella, pero cuando nos cuesta trabajo poner en práctica la corrección, hacer lo correcto, estamos negando a Jesús, porque no le estamos creyendo. Y la Biblia dice que, sí, porque todo aquel que cree, pero cuando nosotros le creemos a Jesús, empezamos a corregir, empezamos a hacer a un lado al pecado, para que el pecado no gobierne más nuestra vida. Jesús no vino a condenarnos, vino a liberarnos. Jesús no vino a condenarnos, vino a establecer una nueva oportunidad para todo aquello que estaba separado, para todo aquello que el pecado había separado de Dios. Nuevamente tuviera la oportunidad de recibir la promesa eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice la palabra, mas tenga una promesa de vida eterna. Una promesa de vida eterna. San Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo,
que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya no hay condenación, no vendrá condenación, mas ahora ha pasado de muerte a vida. Puestos nuestros ojos en Jesús. Puesto nuestros ojos en Jesús. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros por nuestros pecados. Él tomó ese lugar. Regresamos a San Juan 3:15, 3:14. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Verso 16: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y se vuelve a repetir en ese mismo versículo, el verso 15, vuelve a hacer énfasis nuevamente la palabra, para que todo aquel que vea a Jesús, para que todo aquel que sea capaz de creer en Jesucristo, no se pierda, no muera, sino tenga una promesa de una vida eterna. Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús no vino a señalar nuestros pecados. Él podría señalarnos a cada uno de nosotros. Él podría señalarme a mí. Él podría revelarme a mí mis pecados. Él podría enlistar cada uno de mis pecados y señalar y condenarme. Pero Él no vino a eso. Jesús no vino a condenarnos. Verso 16 dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y Dios no envió al mundo, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. ¿Para qué lo envió? Para salvarlo. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Y lo mandó por amor. Por eso dice el verso 18: no hay condenación para todo el que cree en Él. No hay condenación. El que mira a Cristo, el que vea la cruz, el que cree en Él, dice la palabra, no hay ninguna condenación. No hay nadie que nos pueda señalar nuestros pecados. No hay nadie que nos pueda condenar por nuestros pecados, porque hemos puesto nuestra mirada en Cristo. Hemos creído en Él. Hemos creído en su amor, en el unigénito, el que descendió del cielo, el que fue despojado de sí mismo, fue golpeado y fue lacerado
y murió como mueren los criminales, dice la palabra. Él no nos condena. Pero también sigue diciendo ese mismo verso 18. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. El que no cree ya ha sido condenado. El veneno de esa serpiente ardiente que la Biblia llama a la serpiente como diablo o Satanás, dice, corre por las venas, corre por sus venas. Leímos Romanos 5:8, cómo Dios muestra su amor por nosotros, en que aún siendo pecadores, Él murió en una cruz para darnos libertad, para darnos la promesa de la vida eterna. ¿Sabes? El libro de Romanos, puedes leerlo en casa, te puedes deleitar de todo el amor de Cristo. Y Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para todo aquel que fija su mirada en Cristo. No hay ninguna condenación. Cristo nos ha dado esa justificación, esa esperanza, esa vida eterna. Y luego dice el verso 7 de Romanos 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, si vivís según la carne, sino según el Espíritu, y la palabra Espíritu está con letra mayúscula. Si no vives conforme al Espíritu, y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y dice el verso 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Y por eso el Señor Jesús le dice a Nicodemo que es muy importante nacer de nuevo. Es muy importante que el hombre vuelva a nacer de nuevo. San Juan capítulo 3, verso 3 le dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El Espíritu, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. La vida espiritual nace del Espíritu Santo.
Por eso dice aquí el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estoy leyendo Romanos 8, capítulo 14. Ahora el verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué tuvo el pueblo de Israel? Tuvo miedo, ¿verdad? Tuvo temor, tuvo miedo de todo lo que estaban viviendo. Y la palabra dice que nosotros no, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y el pecado provoca en nosotros miedo, temor. Pero la palabra dice que, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Así que yo quiero invitarte esta noche para que nos tomemos un par de minutos y podamos orar al Señor. Y si en nuestra vida y si por nuestras venas está corriendo el veneno del pecado, que podamos determinarnos y renunciar al pecado. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y yo quiero que podamos esta noche tomar un tiempo. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir toda obra de pecado. Y que podamos orar esta noche. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto vino Jesús. Para eso tomó un lugar en la cruz, para deshacer todas las obras del diablo. Y no es que esta noche podamos libremente no confesar nuestros pecados, sino que esta noche y por lo que resta de la noche, tú puedas en tu intimidad, en tu casa, ponerte a cuentas con Dios. Dios nos ofrece una respuesta, una solución, así como al pueblo de Dios, junto con Moisés, les ofreció una solución, una respuesta, no la que ellos querían, sino la que Dios consideró que era la forma correcta de poder llevarlos a crecer en su fe, a creer en Jesucristo. Tenemos que verlo a Él, a Jesús. Así que ponte de pie y vamos a orar un par de segundos, un par de minutos. Y puedas con tus propias palabras, si esta noche hay una palabra que tocó tu corazón, si hay algo de lo que tú quieras expresarle al Señor con tus propias palabras, puedes hacerlo ahí de manera personal. Señor, esta noche te damos tantas gracias. Gracias por entregarnos a tu Hijo, Señor. Gracias por enseñarnos lo importante
Señor, que es creer en Jesús. Señor, estos versículos los hemos tomado como versículos que conocemos, pero que a veces nos cuesta poner en práctica. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque aún sabiendo lo que tenemos que hacer, no corregimos nuestras actitudes y aún seguimos viviendo en el pecado, Señor. Perdónanos, Señor, todas las veces que nos hemos equivocado. Perdónanos, Señor, todas las veces que te hemos desobedecido, que te hemos ofendido, Señor. Esta noche, Señor, queremos irnos a casa viendo a Jesús, aquel que nos ha prometido la libertad, la paz y la vida eterna. Aquel que con su sangre preciosa en una cruz, Señor, nos libró del pecado, de la muerte, del veneno del pecado, Señor. Señor, te agradecemos que nos das la oportunidad esta noche de ponernos a cuentas contigo y de renunciar a todo pecado, Señor, porque somos tus hijos. Tú nos compraste con tu sangre preciosa, Señor. Señor, te agradecemos cuánto nos amas y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Y solo me resta esta noche preguntar si está alguien aquí por primera vez y quiere entregarle su vida a Cristo y confesarle sus pecados y arrepentirse de cada uno de ellos. ¿Habrá alguien que venga por primera vez? ¿Quiere levantar su mano? Me gustaría orar con usted. Que le pueda entregar su vida a Cristo con toda alegría, con toda esperanza. Bueno, pues si es un poquito difícil pasar al frente, de mi lado derecho tenemos una sala de bienvenida. Nos gustaría por ahí recibirle. Pues muchas gracias, buenas noches. Dentro, me has lavado desde mi interior. Aleluya, aleluya. Tu sangre me limpió, tu sangre me salvó. Aleluya, aleluya. Tu sangre me limpió, tu sangre me salvó. No puedo explicar lo real que eres para mí, lo que en tu presencia mi alma experimenta. Mi vergüenza se ha ido, mi pecado ha huido. Me has lavado por dentro, me has lavado desde mi interior. Aleluya, aleluya. Tu sangre me limpió, tu sangre me salvó. Aleluya, aleluya. Tu sangre me limpió, tu sangre me salvó. Solo Jesús es solo Él, es solo en Él Jesús. No se trata de hacer cosas, ser perfecto o luchar por ser acepto. Es por medio
de la sangre de Jesús. No se trata de merecerlo o ganarlo, solo acepta su llamado. Es por medio de la sangre de Jesús. Si hay alguien que quiera ser santo, justo, puro y sin mancha, es por medio de la sangre de Jesús. Si hay alguien que quiera ser digno, perdonado, perfecto y redimido, es por medio de la sangre de Jesús. Aleluya, aleluya. Tu sangre me limpió, tu sangre me salvó. Aleluya, aleluya. Tu sangre me limpió, tu sangre me salvó. Aleluya, aleluya. Tu sangre me salvó, tu sangre me salvó. Aleluya, aleluya. Tu sangre me limpió, tu sangre me salvó. Pues gracias a Dios por la palabra, ¿verdad? ¿Fueron bendecidos? Ok, pues matrimonios, si gustan pasar, va a estar Pau allá anotando. Si quieres anotarte para el retiro de matrimonios o quieres abonar, ahí estarán. Que Dios les bendiga, buen regreso a casa.